No sé si ustedes escuchan esa vocecita, pero alguna... Esa es la mía, que está grabando. Pues. Gracias, por disculpe. No, no, está bien, está bien. Se escucha como una voz, me dice en inglés que se va a grabar la reunión. Me causa gracia cada vez que lo escucho. Y no sé cómo desactivar eso. Ok, bien, estamos aquí amigos para el curso Adoremos al Señor, parte 2. ¿Vieron? Les encargamos los videos 3 y 4. No sé, no estoy seguro si vamos a poder cubrirlos completamente todo el material hoy, pero sin problema, porque podemos continuarlo el miércoles si no alcanzamos a terminarlo todo, porque hay unos otros detalles que quisiera hablar con ustedes también. Me imagino que van a querer ustedes también preguntar acerca de lo hablado en los videos. Bien, tenemos una oración ya preparada. No sé si Benjamín, ¿podría usted guiar esta oración si es que lo Amén. ve aquí en la pantalla? Por favor, Benjamín. Padre misericordioso, a medida que continuamos nuestro estudio de la adoración cristiana, ayúdanos a recordar que los medios de gracia, el poder del Evangelio en la palabra y el sacramento deben estar en el centro de todo lo que hagamos, ya sea que nuestra oración sea formal y elaborada o simple y familiar. No solo exalte tu santo nombre, sino que también sirva como armadura espiritual contra los ataques del diablo que busca despojarnos de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Excelente, muchas gracias, Benjamín. Y saludemos también a nuestro querido hermano Diosnel, que acaba de entrar. Buenas noches, Diosnel. Ok, bueno, al rato no, yo creo que nos saluda Diosnel. Bien, amigos, ¿cuál es el punto de esta lección, sobre todo del video 3? Yo creo que más bien debe decir cuál es el punto de la... em, punto principal del video 3. Por favor, Benjamín, adelante. ¿Cuál es el punto principal del video 3? Es lo que quise decir con la pregunta. La obra Benjamín, de Cristo, profesor Joel. La obra de Cristo es el punto principal. Como claro todo que lo sí. tenemos claro, la doble sustitución. Amén. Ok, claro que sí. Siempre todo está en- enfocado en Cristo, en todo, todas las escrituras, todo lo que hacemos, nos queremos enfocar en Cristo, especialmente en qué aspecto del Evangelio o sí, de Cristo se enfocó el video 3. Pero bien, Benjamín. Señor Luis. Gracias, profesor. Viendo el video, se concretó más que todo en la palabra de Dios, en especial en la armadura espiritual. En los sacramentos del bautismo y la Sagrada Comunión, que Eso. también, que también son armaduras espirituales. Ambas, palabra y sacramento, contienen el poder del Evangelio, o sea, que son los medios de gracia. Listo, profe. Sí, sí, señor. O sea, realmente es la continuación. Hablamos creo que fue el video 2 el miércoles pasado, de que eh, la adoración siempre se debe basar en la palabra de Dios. Eh, hasta les quiero pedir una disculpa. El miércoles pasado pasamos todo el tiempo hablando de qué estilo, qué tipo de música, qué esto y aquello. Y el punto es que
con todo eso hay libertad, pero lo que sí o sí a fuerzas queremos hacer es utilizar cualquier sea el estilo de la música, cualquier sea el ambiente, que todo esté basado en la palabra de Dios. O sea, en vez de preguntar qué tipo o estilo de música es, y sí es importante esa pregunta, pero lo más importante es de qué dice la letra, qué mensaje se comunica por medio de esta canción, ¿verdad? Y si es un mensaje bíblico, si es un mensaje que glorifica a Cristo, que glorifica al Padre, al Espíritu, pues bien, bien. Y ya de ahí sí podemos pasar a evaluar si la canción, si el ritmo, si el estilo es apto, si es apropiado para nuestro grupo. Y también es importante que el grupo participe en esas decisiones, ¿verdad? Porque a lo mejor nos sorprenden, a lo mejor nos gustan canciones que jamás íbamos a creer que les iba a gustar. Bien, o sea, nos enfocamos en los sacramentos en el video 3. Los sacramentos, el bautismo y la Sagrada Comunión también contienen el poder del Evangelio y por eso, siendo medios de gracia igual, o sea, con medios de gracia, por supuesto, este es el repaso, ya estudiaron este tema bastante en el Discipulado 1, pero con medios de gracia queremos decir que es otra forma por la cual Dios nos da el perdón de nuestros pecados. Dios nos da el evangelio. Dios nos da el regalo de su amor y la gracia y la fe y todo. Todo eso lo hace por medio de la palabra, sí o sí. Lo hace por medio del bautismo, sí. Lo hace por medio de la Santa Cena, sí. O sea, Dios nos entrega el evangelio por medio de la palabra y los sacramentos, ¿verdad? Por eso, los sacramentos son importantes en la adoración, ¿ok? Del grupo que ustedes están comenzando, bueno, de la vida familiar también. Ok, ¿cómo quiere Dios que se administren o que se usen los sacramentos del bautismo y la cena del Señor? ¿Qué es lo que vimos en el video? Benjamín, adelante. Gracias, profesor. Bueno, para tener una respuesta debemos tener muy claro qué es el bautismo y qué es la cena del Señor. Pues son dos temas realmente muy extensos y muy bellos. La misma Biblia, por ejemplo, nos explica y nos describe el bautismo como la entrada a la familia de Dios. Ujú. Con respecto a la cena del Señor, la cena del Señor en esa sola frase podríamos decir que la cena es el perdón personalizado, ¿sí? Ujú. Y el Evangelio, pues, no es evidentemente que es el mensaje. Entonces, Él quiere que lo administremos de esa manera. Amén. Ok, gracias Benjamín. Ok, ¿alguien más desea aportar? O sea, ¿de qué manera quiere Dios que se administren, que se usen los sacramentos? Ok, ok. Voy, Eh, ¿me Ok, permite? Luis, adelante. Bueno, ya sabemos que el bautismo se administra con agua y en la Santa Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son los dos únicos elementos esenciales del bautismo. Vamos a hablar un poquito de la Cena del Señor. Debe entenderse pues que ya sabemos que junto con el pan y el vino recibimos el verdadero cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y vamos a ir y llegamos a la Santa Comunión con corazones arrepentidos, ¿cierto? Y eso significa que compartir es algo en común. Vamos a comer, vamos a beber
con lo que Cristo nos dejó para perdón de pecado y vida eterna. Hasta aquí, profe. Sí, muchas gracias. Buen resumen, señor Luis, de lo que habló de lo que se habló en el video. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches aprovecho de saludarle, hermano. Bendiciones a todos. Con mucho dolor porque me puse la vacuna contra el COVID Uh, y ando con el cuerpo, con la espalda, sobre todo, mucho dolor. Y anoche pasé muy mala noche con fiebre, así que son los efectos de la vacuna. entendido. Pues qué bueno que nos acompaña. Ojalá que la clase sirva para distraerte un poco, para que te olvides del dolor, un ratito Sí, por lo menos. Y pues qué bendición poder vacunarse, ojalá que sea así. Bien, ¿deseas aportar al respecto, con respecto a sí, esta pregunta? sí, quiero hacer los dos paralelos, porque la Santa Cena o la Santa Comunión es el momento más solemne que tenemos como cristianos a ser partícipe de la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero también es una gran bendición y una gran bendición espiritual que no todos pueden compartir o no todos tienen el privilegio de participar comiendo el cuerpo de Cristo y tomando su sangre. Pero también las formas adecuadas de administrar la Santa Cena y ser partícipe es que tenemos que tomarla correctamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27 al 32 advierte de que si uno es partícipe de pecado y recibe de forma indeseable la Santa Cena, va a ser culpable de la muerte, va a ser culpable de muerte. Y la frase más impactante y aterradora del Nuevo Testamento es tomar indignamente de ella, y si lo haces, culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, será juzgado. Dios incluso podía hacernos pagar de alguna u otra manera de estar recibiendo indignamente la Santa Cena del Señor o no prepararnos para recibir adecuadamente aquel Santa Comunión. Porque muchas veces podemos llegar a tomar la Santa Cena y vamos, pero tenemos nuestro pecado en el corazón. O simplemente tenemos una disputa con nuestro hermano, con nuestro liturgista, con el pastor. ¿Y cómo vamos a recibir si nuestro corazón no está dispuesto y no está preparado para recibir la Santa Comunión? Entonces, es la manera más digna de recibir la Santa Cena, estar preparados tanto espiritualmente como físicamente y haber dejado el pecado atrás y haber arreglado los problemas con el hermano para poder recibir de forma correcta la Santa Cena. Ok, muchas gracias, Alejandro. Ok. Bien, amigos, no, veo dos manos. Benjamín, ¿desea aportar algo más? ¿O ya no? Hmm, no le oigo muy bien, Benjamín, perdón. No le oigo muy bien, Benjamín, Ah, perdón. ahora, Ahora sí, ahora sí. amén. Bueno, hay algo muy importante y es la fe. Vamos voy a enfocarme en la cena del Señor. Retomo que la cena del Señor es una manera en que Él nos da su amor en forma tangible y personal. Jesús nos instituyó la cena del Señor, si mal no recuerdo, en Mateo 26. Creo que ahí está registrado. ¿Me corrige, profesor? Sí, Mateo 26. Ya lo encontré en mi apunte. ¿Cómo lo comprobamos? De que Jesús dijo que el pan y el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. ¿Cómo lo comprobamos? Para mí es un milagro. Dios nos lo dice como la doctrina de la Trinidad, como las dos naturalezas de Jesucristo. Son un misterio, pero lo creo, es un milagro. Entonces, en base a eso, me quiero
tener en cuenta que qué recibimos en el momento de comer y beber. ¿Qué recibimos? El perdón de los pecados, profesor Joel. Cristo es muy claro, es personal, Él nos lo dice. Te amo y te perdono. Quiere decir, quiero decir lo que digo. Cuando digo que amo al mundo, también me refiero a ti. Aquí recibe mi perdón. Esto es para ti, personalmente. Palabra de Dios. Ok, gracias Benjamín, muchas gracias. Lisbeth, buenas noches. ¿Cómo está, profesor Joel y también hermanos? Perdón que entré un poquito tarde, pero No se estoy aquí. preocupe. Gracias a Dios. Sí, con respecto a la pregunta y bueno, también el video y lo que he aprendido también, Dios quiere que administremos los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena primero correctamente, ¿no? Y por ejemplo, en el bautismo nos dice que debe ser administrado bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y siempre ligado a la palabra de Dios. Y mientras tanto, en el sacramento o la Santa Cena, en cambio, nos llama también a compartir de la mesa del Señor y antes de ello, pues podemos examinarnos también y saber qué es la Santa Cena, por qué vamos a participar de ello, qué nos recuerda, porque sabemos que la Santa Cena fue instituido por Jesús mismo, ¿no? Y nos recuerda que Él es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre que nos dio a todos nosotros los cristianos. Entonces, queremos saber que nos da el perdón, tanto los dos sacramentos, y queremos tener muy claro el conocimiento de por qué vamos a ser partícipes de la Santa Cena y cómo vamos a ser partícipes de ellos. Eso quería aportar. Sí, excelente, excelente aporte, Lisbeth. Pues bien, amigos, yo creo que todo lo que yo tenía en las diapositivas pues ya la cubrieron, ya la mencionaron ustedes. O sea, para el bautismo es muy simple, es con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los únicos dos elementos esenciales del bautismo. El agua puede ser aplicada de diferentes maneras. Y yo creo que no, ya tocaron este tema en otros, sí, en otros estudios. Pero la Biblia no nos da ningún mandato de que por ejemplo, muchos preguntan de, ¿tiene que ser un pastor quien bautice? Y la respuesta es no. Por ejemplo, en el caso de Felipe, que bautizó al etíope, el eunuco, ¿verdad? Felipe no era pastor ni apóstol, era evangelista, era tipo evangelista. O sea, uno no tiene que ser pastor, misionero para bautizar, ¿ok? Igual, no tiene que haber iglesia para bautizar. No tiene que haber ríos para bautizar. No tiene que haber mucha agua para bautizar. No tiene que haber, o sea, podemos bautizar en una iglesia, en una casa, en un río. Claro que sí, todas esas formas son válidas, ¿ok? Em, Les comento que em, en el grupo de iglesias de donde vengo yo, la mayoría sí bautizan dentro de una iglesia de, y de manera aplican agua a la cabeza. Esa es la costumbre, pero no es la regla. Es simplemente la costumbre que también me imagino que se ha formado sobre todo en tierras extremadamente frías la mitad del año. Yo creo que solamente se bautizarían en tiempo de calor, de donde vengo yo, de donde soy originario. Entonces, bueno, em,
Ok, voy a tomar una pausa. Acerca del bautismo, ¿qué preguntas o dudas tienen? Ok, señor Artemio, adelante. Yo tengo una pregunta, hermano, y mi pregunta es más práctica. Sí, Por sí. ejemplo, cuando nosotros tenemos un grupo y a partir de ese grupo se forma otro grupo en otra colonia Ujú. y alguien de nosotros, o un miembro está haciéndose cargo de ese grupo, ahí, ¿cuál sería la relación entre ese grupo y nosotros? Claro que yo creo que es una relación basada en la palabra, no tanto jerárquica ni nada de eso, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, en el caso de la necesidad de la impartición de la mesa del Señor o la necesidad de un bautismo, si digámoslo así, hay un pastor reconocido en el grupo principal, sí es recomendable que él vaya y entre al otro grupo a apoyar en ese tipo de cosas, o el otro grupo es recomendable que ya se vaya haciendo cargo solo de esto. Esta es como que mi pregunta, hermano. Ah, sí, no, y buenísima la pregunta, porque ese problema, Artemio, esa dinámica es justo lo que queremos que suceda por medio de Academia Cristo. Es nuestro sueño de que, vamos comenzando la obra en un grupo, en un barrio, en una colonia, y de repente tal vez algunos de ese grupo empiezan la obra otro sector de la ciudad, y otro, y otro, y otro. Se va multiplicando, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora bien, a su pregunta, nosotros, em, basándonos en la palabra de Dios, no vemos ningún mandato claro de la palabra de Dios de que tiene que ser un pastor, un apóstol, un algo que administre los sacramentos. No es necesario que sea un pastor. Lo importante es que se haga de todo pues, de manera ordenada y decente, ¿verdad? Que no sea un caos, pero no es, el pastor no tiene la validez del sacramento, bautismo, Santa Comunión, no depende de que sea un pastor que ha estudiado en un seminario. No, la eficaz, el poder de los sacramentos no depende de la persona que está administrando. En muchos casos no sería práctico, ¿verdad? Sería de, no, pues que solo el pastor da la vuelta por aquí cada 6 meses, porque estamos hablando de distancias largas y pues, o sea, no sería muy práctico, solamente. em, pero bíblicamente, no, estamos libres en ese asunto, Artemio. Solo que el grupo mismo debería, el grupo local, pero también el grupo, por ejemplo, si somos miembros de un grupo grande, como un sínodo o una federación, una, sí, una red de iglesias, eh, deben tomar ese tipo de decisiones a nivel local y a nivel de qué prácticas van a tener pues para que no haya confusión, ¿verdad? Y para que haya buena comunicación entre los grupos de la misma fe. Am, para que tomen Santa Cena juntos, personas de dos grupos, lo importante es que hayan establecido que están en la misma fe, las mismas creencias, las mismas doctrinas. em, Eso sí, sí se debe hacer, concretar antes de tomar Santa Cena. Por ejemplo, si usted, Artemio, tiene un grupo y en la otra, el otro barrio, en la otra colonia, hay otro grupo y tienen amistades, pues primeramente antes de tomar Santa Cena juntos, sí deberían verificar que sí tienen las mismas doctrinas y enseñanzas, pero si ya están en sintonía espiritual, pues sí, no hay nada que impida que tomen Santa Cena juntos. Pero sí es bueno pasar por un proceso formal primero, estudiar la palabra juntos y em, pues sí, y luego reconocerlo públicamente de, hey, estamos en la misma fe. Y ya de ahí en adelante
la gente va a saber de que, esa es la bendición de ser parte de una organización, digamos, por ejemplo, yo vengo de un grupo que se llama WELS, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, o sea, el Sínodo Luterano Evangélico bueno, Wisconsin es solamente un estado en Estados Unidos, pero yo creo que de ahí empezó, ahí nació y por eso le pusieron nombre. Pero yo sé que si yo voy a cualquier congregación de ese sínodo, yo sé que predican el mismo evangelio. Tal vez tienen diferentes estilos, tal vez tienen diferente música, pero yo sé que predican la misma fe que yo. Así que yo puedo llegar a cualquier iglesia de ese grupo de iglesias y puedo tomar la Santa Cena. ¿Me explico? Igual, si ustedes llegan a cualquier iglesia de Academia de Cristo que está vinculado con Academia de Cristo, por ejemplo, si yo llego con Zoilo, yo sé que, puedo tomar Santa Cena con su grupo, ¿verdad? Si yo llego con Artemio, pues, o sea, si yo llego con Eduardo, pues ya conozco su fe, o sea, eso es lo bueno de pasar por el proceso de enseñar los 4 conceptos, aprendan de mí, lo del grupo sembrador, se está estableciendo la misma doctrina en cada grupo. O sea, buenísima pregunta, Artemio. Lo respondí antes de seguir, amigos. Veo sus manos. Artemio, Sí, 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 bastante claro, hermano. Gracias por la orientación. le doy por ejemplo, Artemio, en su caso, hay unas cuantas iglesias en la República Mexicana que digamos que fueron plantadas ya hace tiempo, antes de que existiera el proyecto de Academia de Cristo, pero sí están vinculadas con la fe luterana cristiana que tenemos. Y pues sí, usted podría llegar a cualquiera de esas iglesias en México bueno, o en cualquier país y tomar Santa Cena con ellos. Solamente lo recomendable es primero decirles pues quién eres y de dónde vienes y para que ellos sepan que, él es, o sea, no hay ningún saludo secreto de de soy de la fe, ¿No pero hay ninguna contraseña, hermano? no hay ningún código secreto, contraseña. Deberíamos inventar uno, ¿verdad? Bueno, eso se lo encargamos al señor Zoilo. Él puede pensar en un código secreto. Es el ex militar, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Zoilo, y bienvenido. Ok, Buenas noches, hermano pastor, que Dios me lo bendiga. Disculpe que estoy entrando recién. Lo que pasa que tuve chequeo médico de mi madrecita, recién llego, y aquí tengo, ¿cómo se llama? La cronología, los exámenes que me mandaron, todo. Recién, ni 5 minutos entré aquí en la casa, estoy escuchando ahorita. Le agradezco por todo, está bonita la clase que está dando. Bienvenido y qué bueno que esté cuidando a su mamá. Sí, estoy aquí en la frontera ahorita. No estoy ni en Quevedo, porque estoy acá en la frontera por Machala. De aquí de Huaquillas a Machala hay 2 horas. Entonces yo recién nos avanzamos. A las 4:30 tenía consulta. Y aquí tengo la otra semana, así mismo, el día martes a las 4 de la tarde, cardiología, ¿cómo se llama? Y me mandan, ¿cómo se llama? Ahí, hacer los exámenes también ahí. Entonces, parece que voy a estar medio, ¿cómo se llama? Que me disculpe, pero estoy estudiando, viendo los videos, estoy repitiendo todo, pero no, de eso no hay problema, mi hermano. Quiero que me disculpen en esto. Por el momento estoy pasando. Entiendo. Son importantes estos cursos, pero lo más importante es obedecer a nuestro Dios, ¿verdad? Y Dios dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y me parece que eso es lo que está haciendo usted, Zoilo, y me alegra. No se preocupe, va a haber tiempo para ponerse al día y todo, sin problema. Ok. Gracias, mi hermano. Bien, seguimos. Eduardo primero y después Benjamín. ¿Qué pregunta tiene usted, Eduardo, con respecto al bautismo? En verdad, con respecto al bautismo está todo muy claro para mí, pastor, de verdad. Lo que quería preguntar un poco es sobre el tema de iglesias luteranas. Yo le comento que mi hijo está actualmente en la República de Irlanda, en Dublín, y yo hablé con el pastor Abraham Degner.
que existen allá iglesias luteranas, pero hay una línea alemana, no sé si eso no es una luterana confesional, es una línea luterana estricta, no sé, de alemanes. Yo quería saber si eso realmente existe, porque actualmente hemos buscado iglesias para que mi hijo pueda también participar allá y de verdad no... Hay diferentes iglesias luteranas, eso quería preguntar, pastor. Esa pregunta es muy importante, amigos. No todo lo que, igual, así como Cristo dijo, no todos los que dicen, Señor, Señor, ¿verdad? Igual, no todos los que dicen, sí, somos luteranos, siguen la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, bueno, les doy un por ejemplo. En mi tierra hay un grupo que se llama, bueno, tiene la abreviatura ELCA, ELCA. Es una iglesia extremadamente liberal y no me refiero a la política, hablo de liberal en el sentido de que tienen pastoras lesbianas, tienen pastores homosexuales, hasta rechazan la resurrección corporal de Jesucristo. O sea, básicamente han tirado a la basura lo esencial del evangelio, que Cristo resucitó. Y, o sea, no tiene nada de luterano. Yo creo que tal vez hace siglos sí lo tuvo. Sí tuvo algo de raíces luteranas, pero, o sea, no todo lo que se llama luterano está vinculado con nosotros y no todo lo que dice luterano. Bueno, les doy un por ejemplo, acá en Sudamérica hay unos grupos que llevan el nombre luterano y hasta algunos me han dicho que son iglesias racistas. O sea, si no hablas alemán, no te dan la bienvenida. Y es de, bueno, eso está feo. Sí, Lutero era alemán, pero el punto de Lutero de traducir la Biblia al alemán era simplemente poner la palabra de Dios en la lengua de la gente, ¿verdad? O sea, si estamos en Brasil, pues que la palabra de Dios se comunica en portugués. Si estamos entre gente que hable quechua, pues que se comunique la palabra de Dios en quechua. Si estamos o sea, en el espíritu de Lutero es simplemente, pues la palabra de Dios se debe entender y comunicar al nivel de la gente. Por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre los 12 apóstoles en el día de Pentecostés para que hablaran en lenguas, no en lenguas extrañas, sino en lenguas entendibles pues, de la gente presente. Ese es el espíritu de una iglesia verdaderamente pentecostal, ¿verdad? En ese sentido, sí, somos pentecostales, ¿verdad? Bueno, muy buena pregunta, Eduardo. No todo lo luterano es luterano. Y en Irlanda en específico, no, la verdad desconozco. No sé de alguien activamente vinculado con nuestro grupo, pero puede que haya buenas iglesias luteranas allá. No, solo que desconozco, perdón. Podemos investigarlo, pero siempre puede participar tal vez siguiendo iglesias en línea también, si lo podemos poner en contacto con una. Pero siempre es mejor tener iglesia local también, ¿verdad? Ok, buena pregunta, Eduardo. Me parece que sería prudente algún día, amigos, a lo mejor en este curso, presentarles a nivel global quiénes son sus hermanos en la fe luterana cristiana confesional que tenemos, para que sepan ustedes de, ok, entré en acuerdo doctrinal con Academia Cristo, bien, pero ¿quiénes más? ¿Quiénes más son mis hermanos en la fe que creen lo mismo, que enseñan y predican lo mismo que nosotros? Sería bueno, a lo mejor podemos hacerlo dentro de este curso. Voy a ver. Ok, Benjamín, gracias por su paciencia y muy buena pregunta, Eduardo. Benjamín. Gracias, profesor Joel. Bueno, las preguntas han estado muy buenas. Inclusive
las puedo considerar parte de la pregunta de la clase. Pero profesor, es simplemente lo siguiente, para mí es muy importante no confundirse, tener claro cuál es la verdadera fe. Y la única manera de saberlo es entender lo que Dios quiere. Con eso es suficiente. ¿Y cómo? Leyendo su palabra. Incluso asistir a una iglesia. Por eso sus comentarios finales de tener y saber con quiénes nos identificamos es fundamental. Para tener en cuenta la pregunta del hermano Artemio, podemos sustentarla con esta frase. ¿Usted qué opina, profesor? Tener buen conocimiento claro y argumentado del significado de los sacramentos de cada uno de ellos, ¿se podría ya bautizar? ¿Puede repetir la última parte, Benjamín, por favor? Al tener un conocimiento claro y argumentado del significado de los sacramentos, de cada uno de ellos, teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, ¿no? No confundirse, tener claro lo que es la verdadera fe. O sea, eso es, para mí inicialmente fueron muchas dudas. Y si mal no recuerdo, fue en la anterior que hice un comentario con respecto a un niño que bautizaron en un sitio, en un río a grandes distancias, en el campo, hace más de 50 años, y pregunté que si ese bautismo era verdadero y me dijeron que sí, porque fue bautizado en el nombre del Dios Trino y con agua y la fe de la madre y el padre. Y el niño tenía 3 meses y murió y estaba sin bautismo. Ok, gracias, Benjamín. Gracias. Ok, muy bien. Ok, amigos, seguimos. Yo creo que solo para llevar a conclusión esta pregunta, solo para repasar lo dicho, la cena del Señor, creemos que junto con el pan y el vino, uno recibe el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Y los reciben tanto los que creen y tanto los que no creen, los que lo reciben de manera indigna, también reciben el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero lo reciben para maldición, ¿verdad? Para su propio juicio, según la carta a los Corintios. Ustedes leyeron la primera Corintios capítulo 10 y hay advertencias, por ejemplo, de mezclar o sea, no queremos juntar el cuerpo de Cristo con los ídolos, ¿verdad? Así que también debemos tener en claro que pues la adoración es solamente al Señor. Les doy por ejemplo. Entre los Apache había personas que todavía tenían un pie en la religión tradicional pues de su pueblo, ¿verdad? Y es entendible, es lo que recibieron de sus ancestros y estaban todavía un domingo, iban a una ceremonia tradicional y alababan a la diosa del sol. Era parte de un rito de pasaje para las muchachas, ¿verdad? Las señoritas. Y participaban en ceremonias idólatras, seamos sinceros, para serles francos, un domingo y el próximo domingo querían ir a una iglesia y tomar la Santa Cena. Y eso está mal, eso está mal, juntar la idolatría pues, con la adoración al Señor. Muy bien. Perdón, el segundo punto dice simplemente con corazones arrepentidos, ¿verdad? De que, a menos que iban a la cena del Señor con un corazón arrepentido del pecado que habían cometido, eso sería otra cosa, ¿verdad? Comunión quiere decir tener unión con o compartir algo con alguien y pues, ¿qué es lo que se comparte? Tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, vertical, como dice ahí, y también tenemos algo en común, tenemos unión con los que toman la Santa Cena con nosotros, ¿verdad?
comunión horizontal. O sea, por eso es importante pues también tener la misma fe con los presentes, con los que están tomando Santa Cena. Ok, bien amigos, también tocaron este tema en los videos, si adoramos en un ambiente formal o con un formato, bueno, así muy formal, tradicional, digamos, o si es muy informal, tal vez más contemporáneo, más moderno, si usamos algo más como tipo bueno, el culto estudio, grupo sembrador, o sea, cualquier sea el estilo que están utilizando, ¿qué es lo más importante? ¿Qué hay que recordar en todo? Cualquier sea el estilo, según el video. A ver si no me Bueno, explico bien esta pregunta. no, Adelante, adelante. bueno, sencillamente, pastor, sencillamente es que no importando si estás en una iglesia muy moderna, en un edificio hermoso, o si estás en una iglesia pequeña, pobre, humilde y sencilla, lo único que hay que recordar aquí es que estamos todos en la presencia de Dios para adorarlo. Todos vamos a recibir fortaleza allí a través de esa palabra y del sacramento. Es sencillo, profesor. Gracias. Ok, muy bien. Eso sí, eso es. Eso es. Estamos ahí para la palabra de Dios. Bien, Eduardo, adelante. Sí, pastor. El tema es que independiente de la situación formal o no, que sea todo basado en un cristocentrismo. Cristo es el centro y todo que se base en relación a la adoración debe estar basado en la obra y la salvación de Jesucristo. Entonces, mientras sea un ambiente formal o informal, todo debe basarse en cristocentrismo, independiente de si haya una liturgia, un ordenamiento que digamos de adoración regular, formal o informal. La base es siempre tener toda la palabra, toda la atención centralizada en la obra y salvación de Jesucristo. Sí, excelente, Eduardo. O sea, no juzguemos según las apariencias, amigos. No juzguemos según, por ejemplo, van a ver en nuestra fe, van a ver personas que están muy relajados en su vestimento, otros que andan parecen sacerdotes, ¿verdad? Traen ¿cómo se llama? El cuello. Hay otros que andan de traje, corbata, otros que traen una toga, otros que andan, sí, muy informal. Pero lo importa, igual, todo tipo de música, pero lo importante es el mensaje. Y el mensaje debe ser bíblico y cristocéntrico. Bien, Benjamín, adelante, le damos el micrófono. Gracias. Bueno, voy a intentar leer un pequeño resumen que hice. Ya todos lo dijeron de diferentes maneras. Bueno, la respuesta es muy simple, profesor. Usted lo dijo al final, cristocéntrico. La obra de Cristo, la obra de sustitución por medio de la fe, que es el instrumento otorgado por el Espíritu Santo. La verdadera adoración se basa en lo que Jesús ha hecho por nosotros. En Cristo nuestra adoración es aceptable a Dios. La adoración es para recibir de Dios, escuchar a Dios, para hablar a través de su palabra y sacramentos. Y nosotros respondemos a través con oraciones, alabanzas, acción de gracias, mientras nos animamos e instruimos unos a otros. Solo escritura, solo gracia, solo fe. Amén. Excelente, muchas gracias, Benjamín. Sergio Alejandro, adelante. Sí, yo básicamente tengo una pregunta. ¿Liturgia es lo mismo que liturgista?
Sí, vamos a hablar. Me parece que esa es la pregunta siguiente. Aguárdame un segundo, aguárdame un segundo, Sergio Alejandro, pero eh, prometo que vamos a cubrir esa pregunta dentro de 2 minutos. ¿Ok? Porque estaba leyendo y el concepto es muy parecido porque liturgista es tomar las escrituras, leerlas, entregar el servicio a los hermanos. Entonces, espero mejor. No, bueno, en pocas palabras, el liturgista es la persona, hermano. Es la persona que guía un servicio, ¿verdad? A veces le llaman liturgista. Me imagino que a otras palabras también, para el que va a guiar, oficiar el culto, ¿verdad? Que básicamente es como maestro de ceremonia, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el liturgista está a cargo de las lecturas, ya sea la primera, segunda lectura, de llevar el culto hasta que empieza el evangelio y el sermón. A veces, hermano, a veces. En algunas iglesias hasta tienen lectores. Hasta entre los luteranos, por ejemplo, tal vez usted, Alejandro, es el liturgista Sí. y usted pasa, básicamente, tal vez nos da la bienvenida y luego anuncia los cantos y básicamente guía ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora es como el que nos dice que sigue, ¿verdad? Nos ayuda Sí. a seguir un orden, ¿verdad? Pero Ujú. puede que haya otros participantes, ¿verdad? Y el liturgista normalmente los va a llamar, va a decir, ok, ahora es la primera lectura y tal vez Luis pasa a leer la primera lectura, tal vez Benjamín pasa a leer la segunda, tal vez Eduardo pasa a dar el sermón, tal vez Lisbeth pasa a cantar un solo, ¿verdad? Va a ser la soloista, o no sé si dicen eso, pero a cantar una alabanza. Pero el liturgista, y no todas las iglesias usan esa palabra, pero eso es lo que yo tengo entendido. Am, Acá la iglesia acá la iglesia de nosotros sí. Acá soy liturgista de acá de las Unidos por la Fe acá en Linares y exactamente, me toca hacer las lecturas, guiar el culto prácticamente hasta que le toca al vicario tomar las riendas después de que le doy el pase. Pero el trabajo es bonito porque es un trabajo compartido entre el liturgista, el vicario y el pastor. Es un trabajo que se forma y se cohibe, no es la palabra, se comunica de una forma tan bonita que el trabajo hace que se vea más brilladero, porque llega un orden. Cristo es un orden, el Evangelio es un orden. Y al comprender y hacer un liturgista y hacer un vicario y hacer un pastor, es un trabajo que lleva una marcha hacia adelante, hacia el Evangelio. Como dice Cristo, él no vino a servir, sino que vino a ser servido. Entonces nosotros, en mi caso, me siento con esa labor por eso tenía la pregunta, la diferencia, porque ambas llevan a lo mismo. ujú. Entonces era como eso. Sí, Yo sé, en muchas iglesias no se usan, pero acá sí usamos el liturgista. sí, no, y me alegra, Alejandro, su actitud de que estoy aquí para servir a mis hermanos que llegaron para alabar a Dios. Yo simplemente les sirvo em, guiando sí, el proceso de la alabanza. Para eso es. Todos debemos tener esa actitud de siervos, Alejandro. Me alegra mucho. Es un honor y privilegio servir a sus hermanos de esa manera, pero me alegra más su actitud humilde. Gracias. Ok, Muchas gracias. bien, yo creo que lo que ven aquí en la pantalla ya lo cubrimos. Lo más importante, cualquier sea el estilo, es que estamos aquí para adorar y para ser fortalecidos. ¿Ok? Por medio de la palabra y de los sacramentos. ¿Ok? Eso es lo más importante de la alabanza.
¿ok? También sí, debemos mostrar respeto y reverencia, sea formal, informal. Queremos que sea un ambiente respetuoso y reverente, ¿ok? Ahora, esto es lo que estaba preguntando Alejandro. ¿Cuál es el significado raíz de la palabra liturgia? ¿Y qué es la adoración litúrgica? Qué palabras, ¿verdad? Bien, ¿qué dicen? ¿Qué se entiende, amigos, con la palabra, con estas palabras? ¿Qué se entiende cuando ustedes escuchan estas palabras? Profesor, es que aquí qué pena interrumpir, ¿puedo? Sí, claro que sí. Bueno, según el video viene de dos palabras griegas que significan personas y trabajo, ¿sí? Quiere decir que tienen una relación. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo tengo claro a nivel personal, muy claro, que la tradición, la emoción, la razón, la lógica humana o cualquier prejuicio contra la iglesia no está sobre la Biblia. Es la única autoridad. Eso es algo que yo ya lo tengo claro. ¿Sí? Sí, Entonces, con respecto a la pregunta, excelente pregunta del hermano chileno, aún tengo muchas dudas. ¿Es como una ordenanza la liturgia, profesor? Esa es mi pregunta. sí, no se preocupe, Benjamín. Todo esto vamos a estar hablando hoy y el miércoles también. No se preocupe. Qué bueno que nos tenga la confianza de expresar sus dudas. Ahora, amigos, lo que se va a hablar en estas lecciones siguientes, algo de lo que se va a hablar es lo que yo le llamo obligatorio. No es negociable que Cristo tiene que estar al centro de la adoración, sí o sí. El evangelio tiene que estar al centro, sí o sí. Cuando adoramos a Dios, o sea, hay cosas que no se pueden cambiar nunca y cosas que deben estar presentes en todas las iglesias, ¿verdad? De nuestra fe. Pero hay otras cosas, Benjamín, que también vamos a hablar, vamos a estudiar en estas lecciones, Benjamín, que yo las considero más opcionales en el sentido de que muchos cristianos los han visto útiles, como herramientas útiles para su vida de adoración en grupo. Pero tampoco no vamos a ser legalistas y exigir que ustedes en su grupo tienen que. No, les doy un por ejemplo, y esto se va a hablar. Se habló en los videos, no sé si se fijaron, se mencionó un calendario de lecturas, ¿verdad? O vamos a tocar también el tema del año eclesiástico. ¿Saben cuál es el año eclesiástico? Es como el ritmo, el calendario, digamos, de muchas iglesias que utilizan muchas iglesias cristianas, hablando de Navidad y Adviento y Epifanía y Cuaresma, miércoles de ceniza, Semana Santa, Domingo de la Resurrección, Pentecostés, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas es opcional, ¿verdad? O sea, de que creemos en la resurrección no es opcional, pero de que celebremos Semana Santa en tales fechas cada año no, o sea, perdón, todas esas son costumbres, pero Benjamín tiene toda la razón. La escritura es aquí. Esto lo que estamos hablando son costumbres útiles y buenas según muchos cristianos, pero no son leyes o reglas, ¿ok? Entonces es importante distinguir, amigos, cuáles
cosas son más como de, esto es igual. Les doy otro, por ejemplo, Benjamín, el método de las 4C que les enseñamos en quién sabe cuántas veces en los cursos de Discipulado 1 de la Biblia. ¿Ustedes tienen que usar ese método de las 4C para enseñar la palabra de Dios? Claro que no. Claro que no. Hay un sinfín de maneras de compartir la palabra de Dios. Esa es una. Se la enseñamos no como ley, no como regla, sino, esta es una técnica sencilla y la pueden usar en casi cualquier contexto para compartir la palabra de Dios. Pero son libres para usarla o no en la obra del Evangelio. Entonces, sí vamos a hablar de cosas, Benjamín, en este curso que son opcionales, pero no vamos a ser legalistas. Y hay mucha, como les digo, hay mucha libertad hasta dentro de nuestra red de iglesias, nuestra hermandad como luteranos confesionales. Hay iglesias que... Pero bueno, en sí, volviendo a la pregunta, porque sí tiene mucho que ver de liturgia. Liturgia, realmente lo que es, amigos, es un patrón, un orden. Pero de cuál va a ser el patrón o el orden que utilizan ustedes en su grupo, en Popayán y en Cochabamba y en México y en Linares, Chile y en Quevedo, en Quito. Cada quien puede formar su propio orden, su propio patrón es simplemente tener un formato o sea, no estamos hablando necesariamente, Benjamín, de liturgia como se entiende en la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Estamos hablando simplemente de que todo se debe hacer de manera ordenada y decente, ¿ok? Y lo hacen mucho más fácil para el grupo y para los líderes. No es de que llegar a la junta cada semana y decir, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Quién sabe? A ver qué se nos ocurre, a ver qué nos dice el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que llegar, eh, o sea, llegamos con una idea, una expectativa de qué se va a hacer cada vez que nos juntamos. Es eso nomás, Benjamín. Y si tomamos como grupo la decisión de, estos son los elementos que queremos ver cada vez que nos juntamos. ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, queremos cantarle a Dios, queremos orar, queremos escuchar la palabra de Dios leída, queremos dar una ofrenda a Dios, queremos confesar nuestros pecados. Muchos grupos deciden hacer eso. Pueden poner esas cosas, pueden tener más cosas, pueden tener menos cosas, pero cada grupo debe decidir qué actividades quieren hacer cada vez que se juntan y luego las ponen en un orden. Pueden cambiar la orden, pueden variar la orden, pueden decir, esta semana sí, esta semana no, esta semana vamos a hacer Santa Cena y solo una vez al mes o 2 veces al mes o todos los domingos vamos a hacer Santa Cena. Tu grupo tiene que tomar esa decisión, pero el problema es cuando no tomamos esas decisiones como grupo, pues es un caos, ¿verdad? Y nadie sabe qué va a pasar cada vez que nos juntamos. O sea, es simplemente tener un plan, ¿verdad? Para las juntas que se van a llevar a cabo. Eduardo, ok, ya estoy dando un discurso muy largo. ¿Qué desea aportar al respecto, Eduardo? La verdad, no mucho, pastor. De verdad que todo se ha aclarado, pero hay un comentario que el pastor Julio Ascarrunza hace durante el video que es resgatable, que el tema de la liturgia y seguir un calendario eclesiástico nos facilita, no significa que sea una regla, esto está muy claro, la palabra es primero, el cristocentrismo es primero, eso es algo que uno puede hacer un culto informal
y simplemente basado en la palabra de Dios, y esto está muy bien. Esto está claro en el video, pero hay algo que hay que rescatar del video, y sí, y no me gustaría dejar pasar porque a mí me ha tocado fondo en el corazón, que el tema de la liturgia y principalmente del calendario eclesiástico, que no es obligatorio, y algunas cosas que se va a citar más adelante como los ordinarios y los propios, son elementos importantes a considerar para que nosotros, como personas que estamos haciendo un culto, no olvidemos de temáticas importantes que tienen que estar sí o sí presentes en el culto, como la palabra de Dios, los sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso está hecho para facilitar un algoritmo de la celebración del culto, para que algunos detalles muy importantes no sean olvidados. O sea, entonces no es una herramienta que debemos descartarla, es una herramienta que yo veo a mi criterio personal de gran valía a largo plazo estudiarla para poder tener un ordenamiento. No se olvide que yo pienso que en todo lo que hacemos, pese a no tener una regla, y basándose obviamente en el cristocentrismo y la palabra de Dios, eso no se discute, pero tener un ordenamiento que nos facilite a no olvidarse de puntos importantes dentro del culto, eso nos ayuda hasta a manejar, por ejemplo, le digo neófitos. ¿Qué quiero decir eso? Personas que recién están ingresando a la iglesia, que no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, hacemos un culto que tiene una capacidad muy dinámica para poder ayudar a personas que inclusive están recién ingresando con nosotros en la iglesia. Entonces, es una metodología, ¿no? No es única ni exclusiva, pero es un aporte muy importante y eso recalca el pastor Julio Carrunzi en el video. Exactamente, exactamente, Eduardo. Muchísimas gracias. Es una forma, como dice aquí en la pantalla, no sé si ven el punto 3, es simplemente una forma de asegurarse de que sucedan ciertas cosas importantes durante un servicio religioso. ¿Ok? Perdón, Igual. profesor. Sí, Benjamín, adelante, perdón. Bueno, me quedó claro. Voy a dar mi respuesta criolla. Sí, no, adelante, adelante. Con confianza, mi hermano. Amén. Bueno, se viene a la mente 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Me permite leerlo, profesor? Ah, claro que sí, sí se permite leer la palabra aquí. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Perdón, algo se movió y creo que lo puse en silencio. Adelante. El cuerpo humano, nosotros, la carne necesita alimento físico. Nuestro espíritu necesita alimento espiritual. Y es la palabra de Dios. Uh-huh. El alimento físico es el desayuno, el almuerzo, la comida. Uh-huh. Yo no puedo poner un almuerzo como desayuno o viceversa. O comer a deshoras, ¿cierto, profesor? Si desayuno a mala hora, me voy a hacer daño. Si almuerzo a la hora que no es, pues mi salud se va a ver afectada. De igual manera la cena. La comparación la quiero hacer no, porque es muy diferente una cosa con la otra, simplemente para tener claro que sí entendí. El alimento espiritual, el calendario eclesiástico, las estaciones de Adviento, la Navidad, Epifanía, la Cuaresma, Semana Santa, la Pascua, la Ascensión, el Pentecostés. Me imagino que no voy a poder celebrar el Pentecostés en la fecha de Navidad, ¿no? O Semana Santa en la fecha o la Navidad en la fecha de Semana Santa. Todo tiene un orden porque es mi alimento espiritual. Espero haber entendido bien el mensaje. Amén. Bueno, sí. Nos hace bien tener un ritmo, ¿verdad? No, yo tengo a 3 hijos y les ayuda muchísimo tener rutina, ¿verdad? Saber qué esperar cada día, tener un ritmo diario, un ritmo semanal, les ayuda muchísimo a mis 3 hijitos. Pero a la vez hay momentos para romper la rutina, ¿verdad? Entonces, lo muy importante es que también sepan que
yo no los voy a juzgar si no siguen el calendario de lecturas. Si ustedes tienen otro buen plan a seguir para para sus sermones o lecturas o lo que van a estudiar en su grupo, está bien, con que sea bíblico y con que sea centrado en la obra de Cristo, pues están bien, están dentro de lo permitido por las escrituras. O sea, no vamos a juzgarnos los unos a los otros según criterios humanos, ¿ok? No tienen que celebrar Epifanía, no tienen que celebrar, pero pues que tengan un plan en su grupo, eso es lo importante. Estamos, en algún sentido, también les estamos ayudando en planear, en poder guiar un grupo. Artemio, adelante. Tal vez puede rescatar esta. Gracias, hermano. Yo solo quería hacer una aportación respecto a lo que es el discipulado de las personas y la adoración como grupo, porque desde el principio eran dos cosas aparte. O sea, a los discipulados, por ejemplo, nosotros nos estamos discipulando ahorita y esto no es un servicio de adoración, no es una misa, un culto, nada así. Esto porque sí es muy importante que la iglesia distinga entre dos cosas, entre los discipulados y las orientaciones que va a dar a las personas que tienen su lugar, ¿verdad? Normalmente aparte, y el servicio de adoración como tal. Y al servicio de adoración pues llevará ciertos elementos y en el discipulado, en un anexo o en una casa o en algún lugar, tiene también sus propios elementos porque a veces tendemos a hacer del culto una universidad o una cátedra o un colegio, cuando eso tiene su lugar aparte como discipulado. A veces le llaman escuela de formación, otras veces escuela dominical o grupo discipular, no sé, pero son dos cosas diferentes, hermano. Y por otro lado, quería mencionar sobre el calendario litúrgico. El calendario litúrgico comienza con el nacimiento, con el anuncio sobre la venida de Jesucristo, luego pasa al nacimiento de Cristo, luego a las manifestaciones de Cristo, de sus milagros, luego pasa a las tentaciones que tuvo, luego por su muerte, su resurrección. O sea, el calendario litúrgico lo que significa es que todo el año como iglesia lo vamos a centrar en Cristo. O sea, no se está centrando solo el culto en Cristo, sino todo nuestro año va a estar centrado en la vida de Jesucristo. Entonces, no es tanto que, o sea, tiene su significado muy, muy importante el calendario litúrgico. De ahí que, bueno, no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable porque estamos todo el año siendo basados en la vida de Cristo. Gracias, hermano. Sí, precisamente de eso vamos a hablar. Me parece que va a ser hasta el jueves, pero el jueves sí vamos a hablar específicamente del calendario eclesiástico, también acerca del, bueno, sí. Sí, nada más estoy viendo un poco más adelante. Sí, ok, mis hermanos, yo creo que lo demás lo dejamos para para el jueves. Muy interesantes sus preguntas, amigos. Y para mí es un gusto tomar el tiempo de hablar de todos estos temas. Am, la idea es que ustedes pues sientan la confianza de que, ok, estas primeras etapas, primero uno va compartiendo la palabra con em, neófitos, como dice Eduardo, nuevos, ¿verdad? Gente que es nueva tal vez a la Biblia o nueva simplemente a la enseñanza sólida bíblica que ustedes han recibido y ahora están transmitiendo.
Entonces, guiarlos por esas primeras etapas. Y a lo mejor, como mencionó Artemio, a lo mejor al principio va a haber un poco, va a ser una mezcla, ¿verdad? En las primeras etapas de discipular y adorar a la vez, pero ya con tiempo, sí, se va formalizando un poco más hasta... yo creo que el jueves podemos hablar un poco de cuál es el proceso de qué tipo de actividades, entonces, cómo formar un plan para una reunión de adoración en nuestro grupo. Nosotros tenemos unos recursos para eso. Para el jueves les voy a compartir también un ejemplo de algo que le llaman leccionario. Leccionario es un calendario de lecturas que indica que cada semana, cada domingo, podrían usar estas lecturas, una del Antiguo Testamento, una de las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento y una lectura de los evangelios. Incluye muchas veces también un salmo seleccionado que corresponde con el tema del día. Eso lo voy a compartir. Creo que voy a pedir que vean otra vez el video 4, pero no les voy a encargar nuevos videos. Y también quiero tocar el tema del ensayo que les compartí, que habla de la diferencia entre la adoración calvinista y luterana. ¿Cuál es la diferencia clave? Eso lo podemos hablar el jueves. O sea, no va a haber mucha tarea nueva. Si hicieron toda la tarea para hoy, ya no les va a quedar mucho, pero puede que les encargue escuchar unas canciones también. Quiero escuchar sus opiniones de unas canciones de Academia de Cristo y a ver qué les parecen. Y bien, creo que por el momento sería todo.